En la boda de mi hermana, mi mamá tomó el micrófono para anunciar que yo, a mis 40, aún sin hombre. Los 200 invitados rieron. Me levanté, sonreí y dije, mamá, él ya está aquí. Las puertas se abrieron y, al ver quién entró, mi mamá soltó el micrófono, atónita. Mi madre, Elena Castillo, agarró el micrófono en la boda de mi hermana y dijo frente a 200 invitados, recemos todos por mi hija Gabriela. 40 años. Y aún ningún hombre la quiere. 200 personas rieron. No todas. Algunas se taparon la boca. Otras miraron sus platos. Una mujer en la mesa 6, más tarde descubrí que era prima del novio, susurró, oh, Dios mío, sin dirigirse a nadie en particular. Pero suficientes personas rieron. Suficientes para llenar un salón de baile. Suficientes para hacer que el sonido rebotara en las lámparas de araña y se asentara en algún lugar entre mis costillas. Yo estaba sentada en la mesa 9, cerca de las puertas de la cocina. Si alguna vez has estado en una boda y notaste la mesa más cercana a donde los camareros entran y salen llevando platos sucios, esa es la mesa 9. Ahí es donde mi madre me puso. Entre un tío abuelo del novio que ya estaba dormido y una amiga de la universidad de alguien que no dejaba de revisar su teléfono debajo de la mesa como si estuviera calculando su escape. El gran salón de baile Langham. Centro de Chicago. Lámparas de araña de cristal. Centros de mesa de orquídeas blancas que probablemente costaron más por mesa que el alquiler de mi primer mes al salir de la universidad. Mi hermana Isabella, la novia. La hermosa. La de quien se suponía que era esta boda, tenía la mano sobre la boca en la mesa principal. No era horror, exactamente. Más bien vergüenza. El tipo que sientes cuando otra persona está haciendo algo horrible y estás relacionado con ellos, pero no lo suficiente como para detenerlo. Su nuevo esposo, Daniel Sánchez, le puso una mano en el hombro. Era un buen hombre. Tuvo la decencia de no reír. Mi madre estaba de pie en la parte delantera del salón de baile con un vestido color champán que era lo suficientemente parecido al blanco como para hacer una declaración. Sostuvo ese micrófono como si hubiera estado ensayando este momento durante 40 años. Y tal vez lo había hecho. Esto es lo que 200 personas no sabían sobre la mujer de la mesa 9. No sabían que yo gestionaba una división de $2.300 millones en Archer y Beston. Una de las firmas de consultoría más grandes del país. No sabían que supervisaba a 4.000 empleados en 12 países. No sabían que 46 horas antes de la boda de mi hermana, la junta directiva había votado unánimemente para nombrarme directora de operaciones, la más joven en la historia de la empresa. No sabían nada de esto porque nunca se lo había dicho. Nunca se lo había dicho a nadie en esa habitación. Ni a mi madre. Ni a mi hermana. Ni a la tía sentada a mi lado que me apretaba la mano debajo de la mesa con tanta fuerza que sentía sus anillos clavándose en mi piel. Mi madre hizo una pausa para una pausa dramática. Realmente hizo una pausa. Como si esto fuera una obra en la que había estado trabajando. A veces me pregunto dónde me equivoqué con esa, continuó. El micrófono hizo un chasquido con la de equivoqué. Pero Dios sabe que necesita una intervención divina en este momento. Más risas. Más relajadas ahora. La gente había decidido que estaba bien reír, porque mi madre se reía, y la novia medio sonreía, y nadie en la mesa 9 había estallado en lágrimas, así que debía estar bien. Así funcionan estas cosas. Si el objetivo no sangra, no debe doler. Un camarero se detuvo detrás de mi silla, sosteniendo una bandeja de copas de champán. Escuchó todo. Me miró como se mira un coche averiado en la carretera, breve piedad. Luego, seguir adelante. Se movió. Miré mi agua con gas. Las burbujas seguían subiendo. Pequeñas, pacientes, sin ir a ninguna parte más que hacia arriba. Miré a mi tía Carmen Vargas sentada a mi lado. Tenía 68 años y tenía lágrimas corriendo por los lados de su cara. No dramáticamente, solo goteando, como algo demasiado lleno que finalmente se había agrietado. Carmen había pasado 30 años siendo la otra mujer que mi madre disfrutaba minimizando. Primero, fue su cocina.
Luego su peso. Luego su esposo. Luego todo. Ella era mi adelanto. Mi próxima atracción. La mujer en la que me convertiría si me sentaba en la mesa 9 durante otros 30 años y lo llamaba mantener la paz. Carmen me apretó la mano. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Su agarre decía, no te conviertas en mí. Bajé mi vaso. Me puse de pie. 200 cabezas se giraron. El silencio que siguió no fue el dramático que se ve en las películas. Fue peor. Fue el curioso. El tipo que ocurre cuando se está formando un accidente automovilístico y la gente frena para mirar. El vestido azul marino que llevaba costó $80 en Nordstrom Rack. Sin joyas, excepto el viejo Timex de mi padre en mi muñeca izquierda. El que usó en todas mis ferias de ciencias. Todas las obras escolares que mi madre se saltó. Cada martes por la noche cuando conducía 40 minutos desde Naperville para llevarme a cenar. Porque sabía que necesitaba a una persona en esta familia que se presentara sin condiciones. Papá, Francisco Vargas, murió hace 6 años. Ataque al corazón. Rápido. No sufrió. ¿Qué es lo que la gente dice cuando no sabe qué más decir? Me quedé con el reloj. Lo guardé porque cuando lo miro escucho su voz. No eres la difícil, Gabriela. Solo eres la que hace las preguntas correctas. Me alisó el vestido. Miré a mi madre al otro lado del salón de baile. Todavía sonreía. El micrófono todavía estaba en su mano. 200 caras todavía estaban giradas hacia mí, esperando el remate. Les di uno. En realidad, mamá. Mi voz salió como sale en las salas de juntas. Firme. Sin prisas. El tipo de calma que hace que la gente se incline hacia adelante porque saben que lo que venga después fue elegido cuidadosamente. Él ya está aquí. Las puertas del salón de baile se abrieron. Y mi madre, la mujer que acababa de decir a 200 personas que ningún hombre me querría, dejó caer el micrófono. Cayó al suelo con un golpe sordo que los altavoces amplificaron hasta que sonó casi como un latido. Un latido fuerte y final. Pero me estoy adelantando. Porque si les cuento el final sin el principio, pensarán que esto fue venganza. No lo fue. La venganza requiere planificación y amargura. Y yo no tenía ninguna de las dos. Lo que tenía eran 40 años de silencio. Una oficina en la esquina del piso 47 de un edificio que mi madre nunca ha visitado. Y un teléfono que vibró en mi bolso en el momento exacto. Permítanme llevarlos atrás. Porque necesitan entender cómo una mujer que dirige una operación de $2.300 millones para una empresa de Fortune 500, terminó sentada en la mesa 9 en la boda de su propia hermana, vistiendo un vestido de $80 y fingiendo ser nadie. Necesitan entender cómo me volví tan buena desapareciendo que casi no pude encontrarme a mí misma. Crecí en Naperville, Illinois. 40 minutos al oeste de Chicago si el tráfico colabora. Lo cual, en Illinois, nunca lo hace. Casa de 2 pisos en el Woodlane. Revestimiento blanco. Persianas azules. Un césped que mi padre cortaba cada sábado por la mañana mientras escuchaba a los Cubs en una radio de transistores que se negaba a reemplazar. Desde fuera, la casa de los Vargas parecía cualquier otra casa de esa calle. Y tal vez ese era el objetivo. Mi madre creía profundamente en parecerse a todas las demás casas de la calle. Elena Castillo. De soltera Rivera. Maestra de kindergarten en la escuela primaria Jefferson durante 22 años. Si creciste en Naperville en los años 80 o 90, hay una buena probabilidad de que mi madre te enseñara a atarte los zapatos y a compartir tus crayones. Los padres la amaban. La PTA la amaba. Llevaba galletas de azúcar caseras a cada venta de pasteles y recordaba el cumpleaños de cada niño y una vez organizó una recaudación de fondos que recaudó $11.000 para la biblioteca escolar. La señora Castillo, favorita de todos. En casa, era un tipo diferente de maestra. El currículum era más simple. Había 2 estudiantes y la curva de calificación estaba fija. Isabella era la I. Yo era el incompleto.
No era dramático. Eso es lo que la gente no entiende sobre este tipo de cosas. No había gritos, ni puertas cerradas, ni hematomas que nadie pudiera señalar. Era más silencioso que eso. Quirúrgico. El tipo de cortes que no sangran por fuera. Así que pasas años preguntándote si la herida es real. Los dibujos de Isabella iban en el refrigerador. Los míos, en un cajón. Los recitales de ballet de Isabella, ambos padres en primera fila, mi madre grabando con una videocámara que compró específicamente para las actuaciones de Isabella. Mis ferias de ciencias, papá en la última fila, solo, dándome un pulgar hacia arriba que significaba todo y no lo suficiente al mismo tiempo. Cuando venían visitas, mi madre nos presentaba de la misma manera cada vez. Esta es Isabella, mi niña, decía, con la mano en el pelo de Isabella como si estuviera presentando una cinta que había ganado. Y esta es Gabriela. Sin calificativos. Sin adjetivos. Solo mi nombre, colgando ahí como una frase que nunca terminó. Mi padre lo notó. Claro que sí. Francisco Vargas era un hombre tranquilo, un ajustador de seguros que pasaba sus días calculando riesgos y sus noches tratando de reducirlos en casa. Nunca confrontó a mi madre directamente. Así no funcionaba él. En cambio, compensaba. En silencio. Consistentemente. De maneras que mi madre o no notaba o elegía ignorar. Me llevó a cada feria de ciencias. Me dejaba notas post-it en mi lonchera. No caras sonrientes o corazones como algunos padres. Hechos. Escribía cosas como, ¿sabías que los pulpos tienen 3 corazones? O, el cerebro humano usa el 20% de la energía del cuerpo. El tuyo probablemente usa más. Los guardé todos. Los tengo en una caja de zapatos en mi armario en Chicago. 40 años y todavía no puedo tirarlos. Pero hubo una tarde que lo reorganizó todo. Yo tenía 14 años. Octubre. Las hojas del Elmwood Lane habían tomado ese color naranja quemado que se ve hermoso en las fotografías, pero solo significa que todo está muriendo. Llegué a casa de la escuela temprano. La práctica del decatlón académico había sido cancelada. Nuestro entrenador tenía gripe. Llevaba mi boleta de calificaciones en mi mochila. Todas a. Otra vez. Tenía la idea de que si le mostraba a mamá las calificaciones y ella las veía primero, antes de que Isabella llegara a casa, tal vez diría algo. No un desfile. Solo algo. Entré por la puerta trasera. Dejé mi mochila en la cocina. Escuché voces en el porche delantero. Mi madre y la señora Berta Flores, de 3 casas más abajo. Té helado. Los vasos buenos, lo que significaba que mi madre estaba actuando, porque solo sacaba los vasos buenos cuando quería impresionar a alguien. Incluso si esa alguien era solo Berta Flores, con sus suéteres de pelo de gato y sus opiniones sobre los asuntos de todos. Me detuve en el pasillo. No quise escuchar a escondidas. Solo estaba extendiendo la mano hacia la puerta del porche cuando escuché mi nombre. Isabella es mi niña bonita, decía mi madre. Su voz tenía ese tono cálido y confidencial que usaba cuando compartía algo sobre lo que quería parecer renuente, pero en realidad no podía esperar para decir. Tendrá chicos haciendo fila alrededor de la cuadra. Créeme. La señora Flores murmuró algo que no pude captar. ¿Gabriela? Mi madre rió. Cord. El tipo de risa que tiene suelo pero no techo. Bueno, al menos es inteligente. Pero la inteligencia no te consigue un marido, ¿verdad? La inteligencia no mantiene a un hombre caliente por la noche. Ambas rieron. Los vasos de té helado tintinearon. Yo estaba de pie en el pasillo sosteniendo la correa de mi mochila. La boleta de calificaciones estaba dentro. Todas a 4.0. El papel bien podría haber estado en blanco. No lloré. Quiero ser clara al respecto. Algo peor sucedió. Algo se cerró de golpe. Como una puerta cerrándose en una casa que no sabías que tenía habitaciones. Subí las escaleras. Saqué la boleta de calificaciones de mi mochila.
La clavé en el tablón de corcho encima de mi escritorio, el que solo yo miraba. Y nunca más le mostré una calificación a mi madre. Ese fue el día en que empecé a desaparecer. No físicamente. Todavía estaba allí en la cena. Todavía allí en Navidad. Todavía allí en las fotos familiares donde mi madre posicionaba a Isabella al frente y a mí ligeramente a un lado. Como un accesorio que venía con el decorado. Pero algo esencial se había retraído detrás de un muro. Dejé de llevar mis victorias a casa. Dejé de llevar cualquier cosa a casa que pudiera ser pesada y encontrada deficiente. Mi madre nunca notó el cambio. ¿Por qué lo haría? No notas la ausencia de algo a lo que nunca prestaste atención en primer lugar. Mi padre lo notó. No dijo nada al respecto durante 3 años. Luego, una noche, volviendo a casa de una cena de martes, dijo, «Sabes que no tienes que ganarte tu lugar en esta familia, ¿verdad? Ya tienes uno». Yo dije, «Lo sé, papá». No lo sabía. Tenía 17 años y ya creía, hasta la médula, que el amor era una evaluación de desempeño y que nunca iba a obtener una calificación aprobatoria. Hay una cosa más de esa época que necesito contarte. El Día de Acción de Gracias. Ese mismo año. Toda la familia en nuestra casa. Pavo. Cacerola de judías verdes. Mi madre dirigiendo el tráfico en la cocina como si estuviera dirigiendo una sinfonía, y todos los demás estaban un poco desafinados. Yo me había escapado a la habitación de invitados de arriba. Estaba leyendo. Siempre estaba leyendo. Mi tía Carmen me encontró allí. Golpeó 2 veces. Siempre golpeaba 2 veces. Suave, como si pidiera permiso para existir, y se sentó en el borde de la cama. Carmen era la hermana mayor de mi padre. 68 ahora, pero ese año tenía 54. Y parecía una mujer que se había estado disculpando toda su vida. Tenía la misma postura que yo estaba desarrollando. Hombros ligeramente encorvados. Ocupando menos espacio del que le correspondía. ¿Tu madre te está dando problemas?, preguntó. No más de lo habitual. Carmen sonrió. ¿Triste? El tipo de sonrisa que sabe la respuesta antes de la pregunta. ¿Sabes lo que más lamento, cariño?, dijo, hurgando en un hilo de la colcha. Sin mirarme. No es que la gente no me viera. Es que yo les ayudé a no verme. Me volví tan buena desapareciendo que un día me miré en el espejo y tampoco pude encontrarme a mí misma. Yo tenía 14 años. No entendía. Lo haría. 26 años después, de pie en un baño del Hotel Langham en el centro de Chicago, entendería esa frase tan completamente que me destrozaría como un huevo. Pero eso es más tarde. Primero, necesito contarte sobre el imperio que construí mientras nadie miraba. ¿Alguna vez has escondido algo de lo que estabas orgullosa? ¿Solo porque mostrarlo se sentía demasiado peligroso? Sí. Yo también. Durante 26 años. Me fui a Northwestern en agosto después de cumplir los 18. Empaqué 2 maletas y una caja de libros en el buick de mi padre mientras mi madre estaba en el porche y dijo, no olvides llamar los domingos. Lo dijo de la misma manera que me decía todo, como una tarea que estaba tachando de una lista, en lugar de un sentimiento que no podía contener. Mi padre me llevó los 40 minutos a Evanston en un silencio casi total. No el incómodo. El tipo que ocurre entre 2 personas que se entienden lo suficientemente bien como para saber que las palabras solo estorbarían. Cuando llegó al dormitorio, apagó el motor y se sentó un momento. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y me entregó una nota post-it. Decía, la persona promedio usa el 10% de su potencial. Tú no eres promedio. Ve y demuéstralo, pero solo a ti misma. Puse esa nota post-it dentro de mi agenda. La miré todos los días durante 4 años. Para la graduación, la tinta se había desvanecido casi por completo. Pero aún podía leerla con los ojos cerrados. Mi madre no vino a mi graduación universitaria. Isabella tenía un recital de baile ese día. Tenía 22 años y todavía hacía ballet recreativo.
El tipo donde todos reciben un trofeo y los padres aplauden como si estuvieran en el Lincoln Center. Mi madre eligió el recital. Mi padre vino solo. Llevaba su mejor corbata, la azul marino con pequeños puntos blancos, y me tomó una fotografía sosteniendo mi diploma. Summa cum laude. Gestión de operaciones. Todavía tengo esa foto en un marco en mi escritorio, en el trabajo. Justo al lado de una foto suya en mi primera feria de ciencias. Misma corbata. Mismo orgullo silencioso en su rostro. 2 fotos. 22 años de diferencia. Mismo hombre. Misma expresión. Así es como se ve lo incondicional. No se anuncia. Simplemente sigue apareciendo con la misma corbata azul marino. Después de Northwestern, podría haber ido a cualquier parte. 3 firmas me ofrecieron puestos incluso antes de terminar mi tesis. Elegí Archer y Beston porque tenían su sede en Chicago. Porque eran los más grandes. Y porque, si soy honesta, tenía algo que demostrar. No a mi madre. Me había rendido con eso. A la chica de 14 años que estaba en el pasillo, sosteniendo una boleta de calificaciones que de repente no significaba nada. Quería mostrarle que significaba algo. Aunque nadie más lo viera. Los primeros 5 años fueron brutales. La consultoría de gestión devora a la gente. Especialmente a las mujeres. Especialmente a las mujeres que no provienen de dinero o conexiones. Trabajaba 16 horas al día. Aprendí a leer un estado de pérdidas y ganancias de la misma manera que mi padre leía los reclamos de seguros, buscando el único número que no encajaba. La única línea que contaba una historia diferente al resto de la página. Se me daba bien. No bien para una mujer. Bien. No bien para alguien de su edad. Bien. Bien. A los 30, era gerente senior. A los 33, directora. Reestructuré la división del sudeste asiático durante una crisis de la cadena de suministro que había hecho que otras 3 firmas se retiraran por completo de la región. Nosotros nos quedamos. No solo nos quedamos. Aumentamos la cuota de mercado en un 14% en 18 meses. El director ejecutivo de entonces me envió una nota escrita a mano. Acabas de ahorrarnos $340 millones. Te debo una cena de bistec. Nunca recibí la cena de bistec. Recibí algo mejor. Fui notada por el hombre que reemplazó a ese director ejecutivo 2 años después. David Herrera se convirtió en director ejecutivo de Archer y Beston cuando yo tenía 32 años. Él tenía 44 en ese momento, joven para un director ejecutivo de Fortune 500, divorciado, con 2 hijos en un internado, y el tipo de líder que recordaba los nombres de los conserjes de cada piso. No lo conocí formalmente hasta una presentación de la Junta 6 meses después de su mandato. Estaba presentando el informe trimestral de operaciones de mi división. 36 diapositivas. 22 minutos. Cuando terminé, la sala de juntas estuvo en silencio durante unos 4 segundos, lo cual, en una sala llena de personas que facturan por hora, es una eternidad. David dijo, ¿quién es ella? El director financiero dijo, Gabriela Vargas. Dirige las operaciones del sudeste asiático. David dijo, ¿por qué no dirige más? En un año, yo era vicepresidenta de operaciones. 12 países. 4.000 empleados. Una cartera de $2.300 millones. Oficina en la esquina del piso 47 con una vista del lago Michigan de la que nunca me cansaba, incluso en los días grises, especialmente en los días grises, porque los días grises en Chicago tienen una luz de calidad que hace que todo parezca que está pensando. David se convirtió en mi mentor. No en el sentido de folleto corporativo de la palabra, donde alguien te invita a almorzar 2 veces al año y te da consejos vagos sobre involucrarte más. En el sentido real. Me dio los proyectos difíciles. Me dijo cuando me equivocaba. Me defendió en salas a las que aún no estaba invitada. Y una vez, después de haber trabajado 40 horas seguidas para salvar una relación con un cliente que todos los demás habían dado por perdida, se sentó frente a mí en su oficina y dijo algo que nadie en mi familia había dicho jamás. Gabriela,
Eres la mejor operadora con la que he trabajado. ¿Por qué nadie en tu vida parece saberlo? Le di la respuesta que había ensayado. Mantengo el trabajo y la familia separados. Él se reclinó en su silla. David tenía esta forma de guardar silencio que te hacía sentir como si le hubieras entregado un rompecabezas que iba a resolver, quisieras o no. Eso no es separación, dijo. Eso es esconderse. No respondí. ¿Qué iba a decir? Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero tener razón y estar lista para hacer algo al respecto son dos códigos postales diferentes. Y yo había estado viviendo en el equivocado durante mucho tiempo. Esto es lo que mi familia sabía sobre mi carrera. Gabriela trabaja en una consultora en el centro. Algún tipo de gerente. Probablemente gana dinero decente, porque tiene un apartamento bastante bonito, pero nada extravagante. Conduce un Honda Accord, ni siquiera uno nuevo. No habla mucho del trabajo. Realmente no habla mucho de nada. Esto es lo que no sabían. El Honda Accord era una elección, no una limitación. Mi salario base era de $340.000, más bonos. Podría haber conducido un Porsche. Elegí no hacerlo, de la misma manera que elegí un condominio en Lincoln Park en lugar de un ático en Gold Coast. De la misma manera que elegí restaurantes tranquilos en lugar de galas. No porque me avergonzara el dinero, sino porque cada vez que compartía un logro con mi madre, ella encontraba la manera de hacerlo más pequeño. Cuando me ascendieron a directora, cometí el error de mencionarlo en una cena familiar. La respuesta de mi madre, ¿todo ese éxito y sigues cenando sola? ¿No te molesta eso? Cuando compré mi primer condominio, le envié una foto a Isabella. Isabella se la mostró a mamá. La respuesta de mamá, un condominio para una persona. Eso es solo una palabra elegante para la soledad, ¿no? Cuando gané el premio Mujeres en el Liderazgo de Operaciones, un honor de la industria que venía con una placa de cristal y un reportaje en una revista comercial nacional, lo mencioné en Navidad. Mi madre no lo reconoció. Pasó 3 horas hablando del compromiso de Isabella con Daniel, los detalles del anillo, las opciones del lugar, la lista de invitados. Mi premio se quedó en mi bolso como una piedra que había llevado para nada. Así que dejé de llevar cosas a casa. Dejé de mencionar ascensos, aumentos, premios, nada de eso. La versión familiar de Gabriela se convirtió en un boceto simplificado. ¿La soltera? ¿La callada? La que trabaja demasiado y no tiene vida. Y la verdadera Gabriela, la que dirigía 12 países y 4.000 personas, y se quedaba hasta las 2 de la mañana resolviendo problemas que afectaban los informes de ganancias trimestrales, leídos por accionistas en 14 zonas horarias. Esa Gabriela existía solo dentro de las paredes de un edificio de oficinas de cristal en el centro. 2 personas separadas por 45 minutos de autopista. La misma mujer. El mismo nombre. Vidas completamente diferentes. David me preguntó una vez por qué nunca llevaba a nadie de mi familia a los eventos de la empresa. Otros ejecutivos llevaban cónyuges, padres, hermanos. Yo siempre iba sola. Mi familia no es realmente del tipo de eventos corporativos, dije. David me miró con esa paciencia tranquila que lo convertía en un buen director ejecutivo y en una persona incómoda para mentirle. Gabriela, dijo, te he visto negociar un contrato de $400 millones sin pestañear. No le tienes miedo a los eventos corporativos. Le tienes miedo a lo que sucede cuando esos dos mundos se tocan. Cambié de tema. Él me dejó. Esa era la cosa con David. Plantaba la semilla y luego se alejaba. Nunca la regaba por ti. Confiaba en que lo harías tú misma. Tenía razón, por supuesto. Estaba aterrorizada de lo que pasaría si las dos versiones de mí chocaban. No porque me avergonzara de ninguna de las dos. Sino porque había pasado 20 años construyendo un muro entre ellas. Y no sabía quién sería si el muro se caía. Estaba a punto de descubrirlo. Isabella se comprometió un sábado de abril. Daniel le propuso matrimonio en Millennium Park, de rodillas junto al Bean, que es exactamente el tipo de propuesta que a mi hermana le encantaría, pública, fotogénica e inmediatamente compartible.
Lo publicó en Instagram antes de llamar a nadie. 300 me gusta en 20 minutos. Mi madre se enteró por una notificación en su teléfono. Para cuando la cena familiar tuvo lugar 2 días después en la casa de mi madre en Naperville, naturalmente, porque las cosas importantes sucedían en la casa de mi madre, o no sucedían en absoluto. Elena Castillo ya había llamado a 3 lugares, 2 floristas y un fotógrafo que había visto en la boda de la hija de una vecina. He estado esperando esto desde el día en que naciste, le dijo a Isabella, al otro lado de la mesa, agarrando ambas manos de Isabella como si estuviera aceptando un premio. Sus ojos estaban húmedos. La actuación ya había comenzado. Daniel se sentó junto a Isabella, luciendo ligeramente abrumado. La forma en que los hombres lucen cuando se dan cuenta de que no solo le han propuesto matrimonio a una mujer, sino que le han propuesto matrimonio a una familia. Sus padres, los Sánchez, estaban pagando la mayor parte de la boda, gente de clase media alta de Winnetka. Su padre dirigía una empresa de bienes raíces comerciales. Su madre, Ana, era una directora de escuela jubilada. Buena gente. Educados. El tipo de educación que proviene de respetar realmente a otros seres humanos. No el tipo que proviene de querer que piensen que lo haces. Nada de eso impidió que mi madre tomara el control. En una semana, la boda se había convertido en el evento de Elena Castillo. Ella eligió el lugar, el Langham, en el centro, porque quería algo que impresionara a la gente. Ella eligió la combinación de colores. Ella eligió el doblado de las servilletas. Los padres de Daniel estaban escribiendo los cheques y mi madre los gastaba como si se hubiera ganado cada centavo. Me ofrecía ayudar con el presupuesto al principio. Podría haber cubierto toda la boda sin notar el retiro, pero no iba a anunciarlo. Así que aparté a Isabella después de la cena una noche y le di un cheque por $15,000. Para lo que necesites, dije. Flores. Mejora de la banda. Lo que sea. Isabella miró el cheque y luego me miró a mí. Algo brilló en su rostro. No del todo culpa. No del todo gratitud. Algo intermedio que no quería examinar demasiado de cerca. No le digas a mamá, dijo. Lo hará raro. Lo sé. Isabella guardó el cheque en su bolso. No dijo gracias. No entonces. Me dije a mí misma que era porque estaba abrumada con la planificación. Eso era más fácil que la alternativa. 3 meses antes de la boda, mi madre le envió el plano de asientos a Isabella para su aprobación. Isabella me lo reenvió en un mensaje de grupo con 4 damas de honor y las palabras, borrador de mamá, ideas. Deslicé hasta mi nombre. Mesa 9. Si sacabas el plano del salón de baile del Langham, la mesa 9 estaba en la esquina trasera izquierda, aproximadamente a 6 pies de las puertas batientes de la cocina de servicio. Las mesas a su alrededor estaban llenas de tías abuelas de Daniel, algunos amigos de golf de su padre y un puñado de personas que habían sido invitadas por obligación más que por afecto. Era la mesa donde se ponía a las personas que técnicamente tenías que incluir pero que no querías particularmente que nadie notara. Llamé a Isabella. ¿Mesa 9? Dije. No enojada. Solo aclarando. Mamá dijo que las mesas principales son para parejas. Ya que no traes acompañante. Se interrumpió. Pude oírla eligiendo sus siguientes palabras como alguien que pisaba cristales rotos. No es personal, Gabriela. Todo lo que mi madre me hacía era personal. Ese era el punto. Pero no iba a discutir por un plano de asientos. Había gestionado arreglos de asientos para delegaciones internacionales de 40 personas con egos competitivos y presupuestos de armas nucleares. Podía manejar la mesa 9. De acuerdo, dije. Podrías traer a alguien, ¿sabes? Un amigo. Un compañero de trabajo. ¿Cualquiera? Podría haber traído a David Herrera. Podría haber traído a cualquiera de una docena de personas que habrían venido sin dudarlo. Pero la mentira tenía su propia lógica. Y la lógica decía, no le des nada que pueda usar. No le muestres nada que pueda convertir en un arma. Siéntate en la mesa 9 y sé invisible. Porque invisible es seguro. Estaré bien, dije.
Y colgué. La tía Carmen me envió un mensaje de texto esa noche. También estoy en la mesa 9. Al menos nos tendremos la una a la otra. Seguido de una carita sonriente que parecía más una bandera blanca que un emoji. La cena de ensayo se celebró el viernes antes de la boda, en una churrasquería en West Loop que el padre de Daniel había reservado. 30 personas. Familia directa. Cortejo nupcial. Algunos amigos cercanos. Mi madre llevaba una blusa de seda que había comprado específicamente para la ocasión y un collar de perlas que le dijo a todo el mundo que eran un regalo de mi padre, lo cual era cierto, un regalo de su 20º aniversario por el que había ahorrado durante 3 meses para comprarlo. Ahora las llevaba como una pieza de vestuario. Un accesorio para el personaje que estaba interpretando. Viuda devota, madre desinteresada, matriarca de una familia perfecta. Durante las presentaciones, tomó a los padres de Daniel del brazo, uno a cada lado, como si fueran sus acompañantes, y los paseó por la habitación. Esta es mi niña, Isabella. Ya la conocen, por supuesto. Y este es su futuro esposo, Daniel, el joven más maravilloso. Ella brillaba. Irradiaba. Era el sol. Y se suponía que todos los demás debían orbitar. Luego llegó a mí. Y esta es mi otra hija, Gabriela. La chica de carrera. Dijo chica de carrera de la misma manera que podrías decir aficionado, entusiasta. Algo que una persona hace en lugar de algo real. Sigue soltera. Cumple 40 el mes que viene. Quizás alguno de sus sobrinos está disponible. Río. Los padres de Daniel medio sonrieron. La habitación hizo ese sonido. El sonido que hace una habitación cuando sucede algo incómodo. Pero nadie quiere ser el que lo nombre. Sonreí. No dije nada. Ese era el acuerdo. Pero después de la cena, mientras mi madre estaba en el baño retocándose el lápiz labial y su narrativa, Ana Sánchez me encontró en el guardarropa. Era una mujer pequeña con el pelo corto y gris y el tipo de ojos que sugerían que había pasado 30 años observando niños y aprendiendo a ver lo que no decían. Gabriela, dijo. En voz baja. Como si hubiera estado esperando un momento sin audiencia. Para lo que valga, no hay nada de malo en construir algo para ti misma antes de construirlo con otra persona. Algunas de nosotras desearíamos haberlo hecho de esa manera. La miré. A esta mujer que había conocido 3 veces. A esta extraña que acababa de decirme más en 2 oraciones de lo que mi madre me había dicho en 40 años. Gracias, dije. Y mi voz hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se quebró. Apenas. Una fisura diminuta que sellé antes de que alguien más pudiera oírla. Ana me dio una palmada en el brazo y se marchó. Eso fue todo. Sin discursos. Sin drama. Solo una mujer diciéndole a otra. Te veo. No eres lo que ella dice que eres. Conduje de vuelta a la casa de mi madre esa noche porque me estaba quedando en mi antiguo dormitorio durante el fin de semana de la boda. Isabella estaba en el hotel con sus damas de honor. Mi madre ya estaba dormida, o fingiendo estarlo, se había tomado 3 copas de Chardonnay en la cena y solía confundir la inconsciencia con una hora temprana de acostarse. Me acosté en la estrecha cama individual en la que había dormido hasta los 18 años. La habitación todavía olía a libros viejos y a los sobres de lavanda que mi madre ponía en todos los armarios. El techo todavía tenía las estrellas que brillaban en la oscuridad que mi padre había pegado allí cuando yo tenía 8 años. La mayoría de ellas habían dejado de brillar hacía años. 3 todavía emitían una tenue luz verde, tan tenue que te las perderías si no estuvieras mirando. Yo estaba mirando. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo cogí. David Herrera. 10:47 de la noche. La Junta votó esta tarde. Unánime. Eres nuestra nueva directora de operaciones. Efectivo el lunes. Necesito tu firma en los documentos de nombramiento antes de que salga el comunicado de prensa. Estoy en el retiro de Lake Geneva este fin de semana. ¿Dónde estás mañana? Iré yo mismo. Leí el mensaje 3 veces.
Directora de operaciones. El puesto para el que había trabajado durante 8 años sin decirlo en voz alta, porque decir las cosas en voz alta en mi familia significaba entregarle a alguien un cuchillo y mostrarle dónde cortar. Miré las 3 estrellas restantes en el techo. Verdes. Verdes. Desvaneciéndose. Todavía allí. Respondí. Estaré en el Langham en el centro. La boda de mi hermana. David, te encontraré. Espérame alrededor de las 7:30. Felicidades, Gabriela. Te ganaste esto hace mucho tiempo. Dejé el teléfono. Miré al techo. En 12 horas, estaría sentada en la mesa 9, con un vestido de $80. Y el hombre que dirigía una de las firmas de consultoría más grandes del país conduciría 90 minutos para entregarme un título que la mayoría de los ejecutivos persiguen toda su carrera. Y mi madre, la mujer durmiendo a una pared de distancia de mí, la mujer que había pasado 40 años diciéndome que no era suficiente, no tendría ni idea. ¿En qué momento mantener la paz se convierte en traicionarse a uno mismo? Todavía no sabía la respuesta. Pero estaba a punto de aprenderla frente a 200 personas. Me preparé sola. No por accidente. Por diseño. Mi madre había reservado la suite nupcial en el Langham para Isabella y sus 4 damas de honor, ninguna de las cuales era yo. No me pidieron que fuera parte del cortejo nupcial. Isabella dijo que era porque quería mantener los números pares, y Daniel solo tenía 4 padrinos. Dije que lo entendía. Y lo entendía. Llevaba 40 años entendiendo cosas así. Mi habitación de hotel estaba en el 9º piso. Cama king estándar. Bastante bonita. La había reservado yo misma. La había pagado yo misma. Y la dejaría mañana por la mañana sin que nadie de mi familia supiera el número de la habitación o preguntara por la salida. Me duché. Me sequé el pelo. Me puse el vestido azul marino, el de $80 de Nordstrom Rack que me quedaba como si hubiera sido hecho para mí, que es el tipo de suerte que tienes cuando has pasado toda tu vida sin llamar la atención sobre ti misma. Aprendes lo que funciona en silencio. Me abroché el Timex de mi padre en la muñeca izquierda. La correa de cuero se estaba agrietando por los bordes. Debería haberla reemplazado hace años. Nunca lo haría. Me miré en el espejo del baño. No una mirada larga. Solo la funcional, comprobando si tenía lápiz labial en los dientes. Una arruga en la tela. El tipo de mirada que hace inventario sin hacer preguntas. Mi teléfono estaba en el mostrador de mármol. Un mensaje de texto de David. Enviado a las 6:14 de la mañana en camino. Debo llegar a las 7:30 de esta noche. No firmes nada hasta que llegue. Quiero entregarte el bolígrafo yo mismo. Sonreí ante eso. David tenía un sentido de la ceremonia que disfrazaba de practicidad. No conducía 90 minutos porque su firma no podía esperar. Conducía porque creía que ciertos momentos merecían suceder en persona. Respetaba eso. Lo respetaba a él. En otra vida, en una familia que celebraba los suyos, le habría contado a mi madre sobre David hace años, no como un interés romántico, sino como prueba de que alguien en este mundo me miraba y veía algo en lo que valía la pena invertir. Pero esta no era esa familia. Y hoy no era mi día. Hoy era el día de Isabella. Iba a sentarme en la mesa 9, comer el salmón, aplaudir los brindis y firmar mis papeles de directora de operaciones en el vestíbulo como una transacción comercial. ¿Limpio? ¿Tranquilo? Invisible. Ese era el plan. La ceremonia fue al aire libre, en la terraza jardín del Langham. Octubre en Chicago, lo que es una apuesta, o tienes una luz dorada de otoño o lluvia lateral. Y no hay término medio. Tuvimos la luz. Entró por los árboles en ese ángulo bajo de la tarde que hace que todo parezca un recuerdo incluso mientras sucede. Me senté en la tercera fila, no en la primera, que estaba reservada para mi madre, quien se había posicionado en el centro del asiento junto al pasillo como si estuviera a punto de recibir la comunión. Llevaba el vestido color champán. Llevaba un pañuelo que no necesitaba pero que sostenía visiblemente, en caso de que alguien olvidara que era la madre de la novia.
Isabella se veía hermosa. Quiero decirlo claramente, porque lo que sucedió después no lo cambia. Mi hermana caminó por ese pasillo con un vestido que probablemente costó más que mi primer coche, y se veía como alguien que entraba en la vida que siempre le habían prometido. Su rostro era abierto y seguro de una manera que el mío nunca había sido. No porque fuera más valiente, sino porque nunca había tenido una razón para cerrarlo. Daniel estaba en el altar y lloró cuando la vio. Lágrimas reales, no lágrimas de actuación. Podía notar la diferencia. Había crecido estudiando la diferencia. Los votos fueron simples. El ministro fue breve. Cuando Isabella dijo, sí, quiero, sentí que algo genuino se movía en mi pecho, felicidad por mi hermana, mezclada con algo más pesado que no quería nombrar. No celos. No estaba celosa de la boda de Isabella. Ni de su esposo. Ni de su vida. Estaba celosa de su certeza. La creencia absoluta e incuestionable de que merecía estar allí, a la luz, siendo observada. Nunca había estado a la luz a propósito. Ni una vez. Ni siquiera en las salas de juntas. Me destacaba por mi competencia. Me destacaba por mis resultados. Pero la luz, el tipo que no tiene nada que ver con el rendimiento y todo que ver con simplemente ser vista, de eso siempre me había alejado. La tía Carmen estaba sentada a mi lado. Me apretó la mano durante los votos. Sus dedos estaban fríos y delgados, y su agarre era más fuerte de lo que parecía. Habíamos estado sentadas una al lado de la otra en eventos familiares durante 30 años. Dos mujeres al margen, viendo a los personajes principales vivir sus vidas desde los mejores asientos. Después de la ceremonia, los invitados pasaron al interior para la hora del cóctel. El salón de baile estaba siendo preparado para la recepción. Me excusé. Le dije a Carmen que necesitaba usar el baño. No necesitaba usar el baño. Necesitaba estar sola durante 3 minutos en una habitación donde nadie me estuviera mirando. Eso era todo. Solo 3 minutos sin arreglar mi cara para que fuera apropiada. 3 minutos sin interpretar el papel de la hija a la que no le importa. La hermana que no está herida. La mujer que ha elegido estar sola y está bien con eso. De verdad. Honestamente. Completamente bien. El baño del vestíbulo era de mármol y latón y una iluminación suave que hacía que todos se vieran un poco mejor de lo que merecían. Cerré la puerta con llave. Puse ambas manos en el mostrador. Me miré al espejo. No la mirada rápida de esta mañana. No la mirada de inventario. ¿La real? La mujer que me devolvía la mirada tenía 40 años. Tenía los ojos de su padre y los pómulos de su madre y una mandíbula que había aprendido a apretar de una manera muy específica, ligeramente hacia adelante, ligeramente levantada, que significaba, estoy bien. He estado bien toda mi vida. No me preguntes si estoy bien porque la pregunta misma es un insulto a lo bien que estoy. También era la vicepresidenta más joven en la historia de una empresa Fortune 500. Gestionaba 2.300 millones de dólares en 12 países. Tenía 4.000 personas que le reportaban directa o indirectamente. Y hacía 46 horas, había sido elegida por unanimidad para ser directora de operaciones. Y estaba sentada en la mesa 9, cerca de la cocina. Entre un tío abuelo dormido y una extraña revisando su teléfono. Agarré el mostrador. Algo estaba pasando. No ira, había manejado la ira toda mi carrera. No tristeza. La tristeza era lo suficientemente familiar como para ser un mueble. Algo más. Algo que se sentía como el momento antes de que saltas de un saliente en el que has estado parado tanto tiempo que olvidaste que era un saliente. La voz de la tía Carmen. De hace 26 años. En una habitación de invitados que olía a lavanda. Me volví tan buena desapareciendo que un día me miré en el espejo y tampoco pude encontrarme a mí misma. Me miré al espejo. Me encontré. Ella estaba allí. Había estado allí todo el tiempo. Escondida detrás de un vestido azul marino y un perfil bajo y un Honda Accord y 20 años de silencio estratégico.
escondiéndose porque una mujer en un porche dijo una vez, la inteligencia no mantiene a un hombre caliente por la noche. Y una niña de 14 años decidió que la respuesta más segura era dejar de ser vista por completo. Pero la mujer de este espejo, la que tenía el reloj de su padre en la muñeca y un título de directora de operaciones, esperando en un portafolio de cuero en el asiento trasero del coche de alguien, ya no tenía 14 años y el Porsche era de hace 30 años. Y la mujer que dijo esas palabras todavía tenía poder, solo porque yo se los seguía entregando, año tras año, fiesta tras fiesta, mesa 9 tras mesa 9. Mi madre no iba a cambiar. Podría recibir una llamada telefónica del presidente de los Estados Unidos felicitando a su hija y encontraría la manera de decir, pero aún sin marido. Esa era ella. Esa sería ella siempre. La pregunta no era si ella cambiaría. La pregunta era si yo seguiría construyendo mi vida en torno a sus limitaciones. Solté el mostrador. Enderecé mis hombros. No dramáticamente. No como una escena de película donde la música se eleva. Solo un pequeño ajuste. El tipo de cambio que sería invisible para cualquiera que mirara. Pero yo podía sentirlo. Algo se había desbloqueado. No un plan. No un plan de venganza. No un discurso que iba a dar. Solo una decisión tranquila y profunda de que había terminado, terminé de esconderme, terminé de actuar, terminé de sentarme en mesas que no elegí, en habitaciones donde yo era la persona más capaz y la menos visible. Me lavé las manos. Me las sequé con la toalla de tela. Salí del baño y volví hacia el salón de baile. La tía Carmen estaba esperando en la entrada, sosteniendo 2 vasos de agua con gas. Me entregó uno. Me miró la cara. Inclinó la cabeza. Te ves diferente, dijo. Me siento diferente. Carmen me estudió por un largo momento. Luego sonrió, una sonrisa real. No la de bandera blanca, y dijo, bien. Entramos juntas al salón de baile. Mesa 9. Cerca de las puertas de la cocina. Pero por primera vez en mi vida, no estaba sentada allí porque había accedido a ser invisible. Estaba sentada allí porque no importaba dónde me pusieran. Ya no. Los brindis comenzaron a las 7. El padrino de Daniel fue el primero. Un compañero de universidad llamado Marcos, que contó una historia sobre Daniel quemando ramen en la cocina de su dormitorio en segundo año. Todos rieron. La dama de honor de Isabella fue la siguiente, su amiga de la universidad, Laura. No yo, con un discurso sobre la hermandad y encontrar a tu persona. Lloró al final. Y la mitad de la sala también. Fue un buen discurso. Aplaudí. Lo decía en serio. Luego mi madre se puso de pie. No esperó a ser presentada. No esperó a que el DJ le entregara el micrófono. Caminó hacia el frente del salón de baile de la misma manera que entraba en cada habitación, como si la hubieran enviado. Como si el evento hubiera estado esperando su llegada para poder comenzar de verdad. Ya que mi Francisco no puede estar aquí esta noche, dijo, presionando el pañuelo en su ojo, hablaré por los dos. Mi padre no habría dicho lo que ella estaba a punto de decir. Mi padre se habría parado frente a ese micrófono y le habría dicho a Isabella que estaba orgulloso de ella y luego se habría sentado sin mencionarme en absoluto, porque esa era su forma de protegerme al no convertirme en un objetivo. Pero mi padre estaba muerto. Y mi madre tenía el micrófono. Comenzó con Isabella. 5 minutos de la infancia de Isabella. Recitales de ballet. Baile de graduación. La vez que Isabella le hizo una tarjeta del Día de la Madre completamente de brillantina y Elena todavía la tenía en un cajón. La habitación se llenó de calidez con eso. La gente asentía. Algunos estaban con los ojos llorosos. Mi madre estaba dirigiendo la habitación como siempre lo hacía, tirando de las cuerdas del sentimiento hasta que toda la audiencia se inclinaba hacia donde ella quería. Luego sus ojos me encontraron al otro lado del salón de baile. Vi el cambio. Lo había visto 1000 veces en cenas, en fiestas, en cada evento familiar donde el centro de atención no era suficiente y necesitaba una sombra para hacerlo más brillante. Su boca cambió de forma. Ni una sonrisa ni un ceño fruncido.
Algo intermedio. La expresión de una mujer a punto de decir algo que había estado guardando. Y quiero tomarme un momento para mi otra hija, Gabriela. Hizo una pausa. Recemos todos por ella. 40. Y aún ningún hombre la quiere. La habitación reaccionó de la manera en que las habitaciones reaccionan a cosas así, en capas. Primero el jadeo. Unas cuantas inspiraciones bruscas de personas que no podían creer que lo hubiera dicho. Luego la risa nerviosa. ¿Qué es lo que hace la gente cuando no sabe qué más hacer? Luego la risa real. Que vino de la gente que había decidido que era una broma porque era más fácil que decidir que era crueldad. 200 personas. Riendo. De mí. A veces me pregunto dónde me equivoqué con esa, continuó mi madre, inclinando la cabeza como si estuviera genuinamente perpleja. Pero Dios sabe que necesita una intervención divina en este momento. La risa aumentó. Mi madre sonrió ante ella como un cantante sonríe ante los aplausos. Esto es lo que estaba pensando mientras 200 personas se reían de mí. Estaba pensando en una sala de conferencias en el piso 47 de un edificio, a 14 millas de este salón de baile, donde el martes pasado, había negociado una extensión de contrato de $400 millones con un cliente que estaba listo para irse. 3 horas. Sin notas. Solo yo, y una mesa, y un hombre que dirigía un fondo soberano de riqueza, y que al final me estrechó la mano y dijo, nunca he conocido a nadie como usted. Estaba pensando en 4.000 personas que abrirían un correo electrónico el lunes por la mañana y se enterarían de que su nueva directora de operaciones era una mujer llamada Gabriela Vargas. Y la mayoría de ellos no se sorprenderían, porque me habían visto trabajar durante 8 años, y ya lo sabían. Estaba pensando en el reloj de mi padre en mi muñeca. 7:12 de la tarde. David llegaría en 18 minutos. Y estaba pensando en la mujer del espejo del baño, la que había decidido, hace 45 minutos, que había terminado de desaparecer. Mi tía Carmen estaba sentada a mi lado. Tenía la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, como una ofrenda. No la tomé. No porque no quisiera. Porque si le tomaba la mano, podría ablandarme, y no podía permitirme ablandarme en ese momento. En ese momento, necesitaba la versión de mí que cerraba acuerdos, no la versión que lamentaba. Miré a Elena. Todavía sostenía el micrófono. Todavía se alimentaba de la habitación. Todavía interpretaba el papel que había desempeñado toda mi vida. La madre que se esforzaba tanto. La madre que se preocupaba tanto. La madre que solo quería lo mejor. Bendita sea. Nunca había querido lo mejor para mí. Ella quería lo mejor para la historia que contaba sobre sí misma. Y en esa historia, yo era la historia de advertencia. La evidencia de que incluso una madre perfecta no puede salvar a todos los hijos. Mi teléfono vibró en mi bolso de mano. Lo abrí debajo de la mesa. Debe. Llegando al hotel ahora. ¿Dónde te encuentro? Este era el momento. Podría enviarle un mensaje de texto con lobby y firmaríamos los papeles en un escritorio junto al conserje y yo volvería a la mesa 9 y nadie en esta sala lo sabría jamás. Esa era la opción segura. ¿La opción invisible? ¿La opción que había estado tomando durante 26 años? Miré a mi tía. A las lágrimas que aún le corrían por la cara. A sus hombros encorvados. Pequeña. Ocupando menos espacio del que merecía. 68 años y todavía encogiéndose. Yo no iba a tener 68 y seguir encogiéndome. Escribí una palabra. Salón de baile. Luego guardé mi teléfono. Cogí mi vaso de agua con gas. Las burbujas seguían subiendo. Bebí lo último. Lo dejé. Me puse de pie. La sala giró. La sonrisa de mi madre vaciló. Esto no estaba en su guión. La historia de advertencia no debía levantarse. La historia de advertencia debía sentarse en la mesa 9 y absorberlo. En realidad, mamá. Mi voz salió exactamente como necesitaba. Firme como en una sala de juntas.
La voz que había convencido a fondos soberanos de acuerdos de 9 cifras. La voz que 4.000 personas seguían porque nunca temblaba. Él ya está aquí. Las puertas del salón de baile se abrieron. David Herrera entró en ese salón de baile de la manera en que entraba en cada habitación, como si perteneciera allí, pero no estuviera interesado en demostrarlo. Cabello plateado. Traje de carbón. El tipo de postura que proviene de dirigir cosas durante tanto tiempo que olvidas lo que se siente al pedir permiso. 200 cabezas se giraron. No porque supieran quién era, sino porque se comportaba como alguien a quien debías conocer. Escaneó la habitación. Me encontró. Caminó directamente a la mesa 9 sin dudar. Sin mirar a nadie más. Sin detenerse a leer la temperatura social de un salón de baile que se había estado riendo a mis expensas 30 segundos antes. Mi madre seguía de pie al frente. Micrófono en la mano. Su rostro estaba pasando por expresiones, primero confusión. Porque esto no estaba en el guión. Luego, curiosidad. Luego algo que casi parecía esperanza. Porque un hombre apuesto con un traje caro caminaba hacia su hija soltera, y tal vez Dios había respondido su oración más rápido de lo esperado. David llegó a mi mesa. No me abrazó. No me besó la mejilla. Me extendió la mano. Perdón por la tardanza, Vargas. Su voz se extendió. No porque estuviera proyectando, sino porque la habitación había quedado en un silencio sepulcral y el sonido viaja en silencio. Conduje desde la que Geneva. No podía dejar esto para el lunes. Abrió un portafolio de cuero que llevaba bajo el brazo. Lo puso sobre la mesa. Destapó un bolígrafo. La Junta votó por unanimidad el viernes pasado. A partir del lunes por la mañana eres la nueva directora de operaciones de Archer y Beston. Colocó el bolígrafo sobre el documento. Felicidades, Gabriela. Te lo ganaste hace mucho tiempo. La habitación no reaccionó de inmediato. Hubo una pausa, 3 segundos, quizás 4, donde 200 personas intentaron recalcular lo que estaban viendo. La mujer de la mesa 9. La de la que acababan de reírse. La que su propia madre había llamado patética. Entonces el padre de Daniel se puso de pie. Ricardo Sánchez. Bienes raíces comerciales. El tipo de hombre que leía el Wall Street Journal todas las mañanas antes del desayuno y podía detectar a un ejecutivo de Fortune 500 a 100 yardas. Archer y Beston, dijo. No un susurro. Una declaración. ¿Es usted David Herrera? David se giró. Soy yo. Dios mío. Ricardo me miró. Luego a Isabella. Luego de nuevo a mí. Su cuñada es la nueva directora de operaciones de Archer y Beston. David no corrigió lo de cuñada. Simplemente dijo, ha sido la mejor operadora de nuestra empresa durante 8 años. El único lamento de la Junta es no haberla ascendido antes. El recálculo fue instantáneo. Se podía ver cómo se movía por la habitación como una ola, la gente inclinándose unos hacia otros. Teléfonos apareciendo debajo de las mesas. Alguien susurrando, esa es una empresa de Fortune 500. La mujer de la mesa 9 no era lo que les habían dicho. La mujer de la mesa 9 era la persona más exitosa en este edificio, y había estado sentada junto a las puertas de la cocina sin decir una palabra. El tío Guillermo empezó a aplaudir. Lento. Deliberado. La forma en que aplaudes cuando has esperado mucho tiempo para ver algo corregido. Otros se unieron. Se intensificó. No fue una ovación de pie, algo más tranquilo que eso, pero más honesto. Un reconocimiento que llevaba 30 años de retraso. La tía Carmen tenía ambas manos sobre la boca. Sus hombros temblaban. No de dolor. Algo al otro lado del dolor. 30 años de ver a su sobrina ser minimizada, y alguien finalmente había dicho en voz alta lo que Carmen siempre había sabido y nunca había tenido el poder de probar. Miré a mi madre. Elena seguía de pie al frente del salón de baile. El micrófono todavía estaba en su mano, pero se había deslizado a un lado como si hubiera olvidado que lo sostenía.
Su rostro había pasado por la esperanza y la confusión, y había aterrizado en algún lugar que nunca había visto antes. Parecía una mujer de pie en una casa donde todos los muebles se habían reorganizado mientras ella no miraba. Todo era familiar, y nada estaba donde ella lo había puesto. Dio un paso hacia mí. Abrió la boca. La recuperación estaba comenzando. Podía verla formándose detrás de sus ojos. La narrativa que estaba a punto de construir. Diría que siempre lo había sabido. Diría que estaba muy orgullosa. Encontraría la manera de ponerse en el centro de mi éxito, de la misma manera que se había puesto en el centro de todo. Gabriela, yo. Siempre supe que eras. No, mamá. 2 palabras. No levanté la voz. No necesité hacerlo. Se detuvo. A mitad de la frase. A mitad del paso. El micrófono se le cayó de la mano y golpeó el suelo con un golpe sordo que los altavoces captaron y amplificaron en un sonido agudo y final. Nadie se movió para recogerlo. Mi madre se quedó allí. Sola. El vestido color champán que había parecido un movimiento de poder hacía 2 horas ahora parecía algo que una mujer usa cuando intenta ser la novia en la boda de otra persona. La habitación había cambiado a su alrededor, y ella seguía de pie donde solía estar el centro, excepto que el centro se había movido y nadie se lo había dicho. Un camarero pasó detrás de ella llevando una bandeja de copas de champán. ¿Señora? ¿Más champán? Ella no lo oyó. Él se encogió de hombros y siguió caminando. Cogí el bolígrafo de David. Firmé la carta de nombramiento. Mi mano estaba firme. El reloj de mi padre marcaba las 7:34 de la tarde. David dijo, deberías celebrar. Lo miré. Creo que acabo de hacerlo. Él sonrió. Me estrechó la mano una vez más. Cerró el portafolio. Y se marchó por donde había venido, sin necesidad de explicarse a nadie. Las puertas del salón de baile se cerraron tras él. La habitación exhaló. El resto de la boda sucedió a mi alrededor como el clima. La gente vino a la mesa 9. No para ofrecer simpatía, sino para presentarse. Primos a los que había visto en fiestas durante 20 años de repente querían saber a qué me dedicaba. Los amigos de la escuela de negocios de Daniel aparecieron con apretones de manos y tarjetas. Una mujer de la mesa 3 preguntó si Archer y Beston estaba contratando. ¿Por qué nunca le dijiste a nadie? Preguntó un primo segundo llamado Eduardo, de quien estaba bastante segura de que nunca me había hablado antes de esta noche. Nunca preguntaste, dije. No amargada. Solo precisa. El tipo de verdad que no necesita volumen para llegar. Mi madre se había retirado a su asiento en la mesa principal. Estaba sentada con las manos en el regazo. Su champán intacto. Mirando un centro de mesa como si le debiera una explicación. La gente orbitaba a su alrededor sin detenerse, de la misma manera que órbitas alrededor de algo que solía ser importante pero que ha sido reclasificado. Nadie estaba siendo cruel con ella. Nadie necesitaba serlo. La ausencia de atención era suficiente. Para una mujer que había pasado su vida arreglando habitaciones a su alrededor, ser ignorada era el único castigo que le correspondía. Isabella me encontró cerca de la mesa de postres. Su máscara de pestañas había resistido, lo cual era el tipo de detalle que a mi hermana le importaría incluso en medio de un reajuste familiar. Se paró frente a mí con su vestido de novia de 3 capas. Y se veía exactamente como lo que era. Una mujer que había pasado toda su vida en el centro de atención tratando de averiguar qué hacer, ahora que alguien lo había señalado a otro lugar. Podrías haberme dicho, Gabriela. Miré a mi hermana. Mi hermosa, sencilla y querida hermana, a quien nunca se le había presentado como mi otra hija. A quien nunca se le había sentado en una mesa cerca de la cocina. Quien había guardado un cheque de $15,000 en su bolso sin decir gracias. Porque en el mundo de Isabella, ser cuidada era simplemente lo que sucedía. Lo intenté, dije. Durante 20 años. Simplemente no estabas escuchando. Isabella abrió la boca. La cerró. Algo se movió detrás de sus ojos, no comprensión.
Todavía no, pero el precursor de la comprensión. El momento antes de que se forme una grieta. Podría llegar allí eventualmente. Podría llamarme en 3 semanas y decir, he estado pensando en lo que dijiste. O podría no hacerlo. Yo no podía controlar eso. Había terminado de controlar los resultados para personas que no se habían ganado el esfuerzo. Es tu noche de bodas, dije. Ve a bailar con tu esposo. Es un buen hombre. Los ojos de Isabella se llenaron. Ella asintió. Se giró y caminó de regreso hacia Daniel, quien la esperaba en la pista de baile con la mano extendida y su rostro lleno del tipo de amor sin complicaciones que esperaba, por su bien, que fuera suficiente. Encontré a la tía Carmen en el guardarropa. Llevaba su abrigo sobre el brazo, de la misma manera que llevas las cosas cuando no estás seguro de si te vas o te quedas. Sus ojos estaban rojos, pero su postura era diferente. Algo había cambiado en ella también. No tan dramáticamente como en mí, pero perceptiblemente. Como una ventana que había estado pintada y cerrada durante 30 años, se había agrietado media pulgada. Tomó mi cara entre ambas manos. Sus dedos estaban fríos y sus palmas cálidas, y me sostuvo como si yo fuera algo que podría desaparecer si me soltaba. Hiciste lo que yo nunca pude, dijo. Gracias. Tampoco es demasiado tarde para ti, tía Carmen. Ella sonrió. Fue lo más complicado que había visto jamás en un rostro humano, esperanza y dolor y arrepentimiento, y algo que podría haber sido el primer aliento de una vida que aún no había empezado a vivir. Tal vez, dijo. Y la forma en que lo dijo sonó menos a duda y más a una puerta siendo probada. Le besé la mejilla. Cogí mi abrigo. Salí del gran salón de baile Langami a la noche de octubre. El estacionamiento estaba frío y tranquilo y olía a concreto y a escape, y al vacío particular que viene después de haber estado en una habitación llena de gente, y de repente ya no lo estás. Mi Honda Accord estaba en el 3er nivel. Lo abrí. Me senté en el asiento del conductor. No encendí el motor. El horizonte de Chicago era visible a través de las rejillas de concreto de la pared del garaje. Cristal y acero y luz, todo indiferente a lo que acababa de suceder en un salón de baile 16 pisos más abajo. A la ciudad no le importaba el brindis de mi madre ni mi título ni las 2 palabras que había dicho que terminaron con una actuación de 30 años. Simplemente seguía. Eso me resultó reconfortante. Miré el reloj de mi padre. 9:47 de la noche. Dejé de desaparecer, papá, susurré. Las palabras se empañaron en el aire frío y desaparecieron. Como si hubieran estado esperando ser dichas y ahora que lo habían sido, ya no necesitaban existir. Mi teléfono estaba en el portavasos. Ningún mensaje de mamá. No esperaba ninguno. No necesitaba ninguno. Un mensaje de David. Lunes, 8 de la mañana. Tu nueva oficina está en el 48. Suite de esquina. ¿Te la ganaste? Encendí el coche. La radio se encendió a mitad de una canción, algo que no reconocía. Algo con un piano y la voz de una mujer cantando sobre conducir con las ventanas bajas. No cambié la estación. Salí del estacionamiento y a Michigan Avenue, y la ciudad se abrió frente a mí, como lo hacen las ciudades cuando finalmente estás conduciendo hacia algo en lugar de huir de ello. Mi madre llamó 2 veces la semana siguiente. No respondí. No por ira. Por paz. Isabella envió un mensaje de texto una vez. ¿Podemos hablar? Dije que sí. Veremos. La tía Carmen se matriculó en un curso de una universidad comunitaria el lunes siguiente. 68 años. Me envió una foto de su carnet de estudiante. Su pelo estaba despeinado, y sus ojos estaban muy abiertos, y se veía aterrorizada. Se veía viva. Si has estado ocultando quién eres para que alguien se sienta cómodo, quiero que sepas algo. La habitación es más pequeña de lo que crees. La mesa en la que te pusieron no te define, y la puerta nunca estuvo cerrada con llave. Simplemente dejaste de intentar girar el picaporte.